Como habíamos anunciado, estamos ya nuevamente en Abrir los Ojos y ahora vamos a comentar algo que está sucediendo y que muchos y muchas lo hemos padecido, ¿eh? Que es la captura de los datos personales cuando realizamos cualquier operación, ¿eh? Referida, por ejemplo, en un cajero electrónico, para el cobro de haberes, para percibir o enviar algún cheque, algún tipo de actividad en general, de tipo crediticia. Y también en el tema de las aplicaciones. Por ejemplo, todo lo referido a envíos a través de las apps de deliveries o de las aplicaciones de deliveries, que esto empezó a funcionar y con mucho ímpetu a raíz de que ahora se va a cumplir justamente un año, el comienzo del periodo de cuarentena muy extendido, prolongado, ¿no?, en reiteradas oportunidades, y que por otro lado hay que recordar que en horas de ahora, quizás en estos momentos o dentro de un rato, va a estar hablando el presidente Alberto Fernández respecto de un nuevo alargamiento del DISPO, es decir, del, digamos, el periodo no de aislamiento, sino del distanciamiento social preventivo y obligatorio, debido a los casos. No va a haber cierre de fronteras, eso sí, pero Brasil está realmente al rojo vivo. Lamentablemente, los hermanos y hermanas brasileras con el tema de la cantidad de muertes y la falta de vacunas, a mi entender, debido a una política absolutamente retrógrada como lo es la del señor Bolsonaro, ¿no es cierto?, quien consideró que era una gripecita el tema del COVID-19. Bueno, retomando, diría que a través justamente de la pandemia, que exactamente se cumplirá el día 20 de marzo, el periodo del aislamiento total en Argentina, y con retrocesos en todo el mundo, se utilizaron muchísimo el tema no solo de redes sociales, por ejemplo, enseñanza vía Zoom. Ahora se está retomando el tema de la presencialidad, pero el tema del sistema burbujas y con idas y vueltas. Bien, de hecho comenzó un paro docente en provincia de Santa Fe porque a consideración de los docentes no estaban dadas las condiciones. Bien, eso merece mi respeto y bueno, tendrán sus razones. Por otro lado, sí tenemos que continuar, y me consta como abogada litigante, por ejemplo, en todo lo relacionado con el Poder Judicial, o por lo menos en un casi 95%, para no decir 99%, los trámites a través de la tecnología digital. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas, y no solamente con los adultos mayores, cuidado, sucede en general, toman esos datos, es decir, es lo que se conoce, sobre todo con anglicismos, ¿no?, porque esto se ha estudiado mucho, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, y sobre todo en los países anglosajones, el catfishing, es decir, to fish es pescar, es decir, la captura, el pescar datos. Cuando nosotros volcamos domicilio, teléfonos, etcétera, etcétera, existen todo una especie de ejército, o por lo menos un grupo, sin ser demasiado así numerosa la cantidad, pero un grupo de hackers que justamente contratan ciertos servidores, ciertas empresas o mega empresas de tecnología digital para captar esos datos y utilizarlos para otros fines. De hecho, en general, todos nosotros, y desde hace ya varios años, y reitero nuevamente porque esto no es menor, y creo que ya se queda para instalarse, no voy a hablar de la nueva normalidad porque el aislamiento para el ser humano de por sí, que no debe vivir en aislamiento porque lo saben bien psicólogos y psiquiatras, los problemas y enormes trastornos
psíquicos, psiquiátricos y psicosomáticos que existen desde la pandemia en adultos, en menores y en adultos de mediana y de tercera edad, ¿no? Pero bueno, el aislamiento no es propio del ser humano, pero nos obligan a aislarnos, tenemos que recurrir a la tecnología digital, que a veces funciona, que a veces no funciona, en fin, ese es otro tema, sobre todo en Argentina, y que es muy cara. Esa captura de datos está invadiendo nuestra privacidad. Y esos datos son utilizados muchas veces para sobornar, para estafar, para alarmar a la población, y eso configuran delitos. Delitos que están contemplados en el Código Penal, en el Código Penal Nacional, por supuesto, y esto ya entra dentro, ya en un plano estrictamente jurídico, entra dentro de lo que es competencia de la justicia nacional, lo que sería en las provincias, y concretamente en provincia de Santa Fe, que es donde estamos nosotros ahora, y en Rosario, justicia federal, no justicia provincial, porque está relacionado con telecomunicaciones y con tecnología digital. Entonces, existe una ley del año 2000 que reviste carácter nacional, que contempla todo el tema de la intimidad, de la privacidad, del respeto de los datos que debe existir a través de la utilización de los medios digitales. Es decir, legislación existen. Está la Constitución Nacional, existen tratados y convenios internacionales, convenios más recientes, referidos específicamente a este tema que estamos hablando, sobre ciberdelitos, sobre la cantidad de ciberdelitos es muy grande. Sobre ciberdelitos es todo un amplio espectro que contempla, por ejemplo, el grooming, que vendría a ser la pedofilia a través de Internet, el bullying que se puede hacer, es decir, el maltrato, el acoso, la humillación, el desprecio, la violencia contra los niños y las niñas a través de Internet, que entonces sería ciberbullying. Tenemos el sexting, la sextorsión, es decir, el sexting es una práctica sexual a través de teléfonos, en fin, cualquier aplicación o cualquier aparato que contenga tecnología digital, ¿no es cierto? Que puede ser consensuado, pero ya cuando se toman esos datos y se lo utiliza para extorsionar a otra persona, ahí tenemos sextorsión. Y se pide, por ejemplo, una suma de dinero, mira, generalmente vía redes sociales, sobre todo WhatsApp, Twitter menos, pero también es tremendamente vulnerable Twitter. No quiero hacer propaganda de las mega empresas multinacionales de tecnología, la del pajarito, voy a decir la del pajarito. Bueno, y por otro lado también, Instagram tenemos ya para más de imágenes, ¿no? Pero también se la está utilizando mucho, sobre todo en un fragmento de la población de gente joven. Facebook es quizás una de las más conocidas, ¿no? Y por otro lado, esto me recuerda una película, Red Social, también, que la recomiendo, que fue sobre los comienzos de Zuckerberg y Red Social y sus socios y cómo lo fue dejando de lado. La recomiendo por otro lado. Bueno, todo esto, cuando se utiliza, por ejemplo, mira, te subo esta imagen, un mensaje a través de WhatsApp, captura de pantalla, si no me pagas esto, te subo esto. Esto es una extorsión, es una estafa, es un delito. A través de la tecnología digital es un ciberdelito. Pero ¿qué sucede? Ya es tal la cantidad, porque se ha comprobado que día a día y casi segundo a segundo aumenta la cantidad de delitos y surgen nuevos delitos. Es decir, que a pesar de que estos servidores o que de estas mega empresas de tecnología digital tienen sus políticas de privacidad, ya está excedido por la cantidad de resquicios
que van armando y los hackeos permanentes. De hecho, hay un tema que no es menor y que no es tampoco anecdótico. El hecho de que Lula fuera absuelto hace pocos días, los conocimos a través de los medios, y realmente me parece una medida de mucha importancia para el país hermano, como dije al comienzo del programa, Brasil. La figura de Lula muy cuestionada en su momento, muy humillante, que casi, diría sin casi, en realidad provoca la muerte de su señora. Bueno, se logró a través de audios que se contrató a un hacker para poder lograr estos audios, en donde existían una serie de coimas, como se dice habitualmente, para que Lula fuera encarcelado y se lo condenara. Entonces, existe mucho hackeo, legalizado, entre comillas, y otro que, bueno, no está legalizado. Los hackers o las hackers existen, pero el tema está que, por otro lado, estamos controlados por toda una mega red que es muy grande y que sabe todos nuestros datos. Es una especie de gran hermano que ya lo anticipó un político, un escritor, un estudioso inglés, George Orwell, hace muchas décadas, en el siglo XX, cuando escribió ese gran libro que fue 1984, que anticipaba y hablaba, y lo recomiendo también leerlo, que era un gran hermano, es decir, una casta de superiores que tenían esclavizado a la mayoría de la población, que era servil, que estaba en situaciones de inferioridad, sin estudios, ignorancia total, y tenían prácticamente todos sus datos y los manejaban como títeres o peor que títeres. No quiero ser tremendista, no quiero dar un panorama terrible, apocalíptico, todo lo contrario, pero simplemente que hay que tener mucho cuidado, que, y esto lo digo también como abogada litigante, existe la manera de que si toman, si captan, si fichean, en definitiva, nuestros datos personales y lo utilizan para fines distintos de lo que nosotros queremos, existen las herramientas jurídicas para poder luchar contra eso. La justicia está actuando. La justicia se está ayornando muchísimo en el tema. De hecho, lo dice quien en Rosario ganó el primer juicio contra Google, que fue Treviño contra Google, contra un blog sumamente humillante, injurioso, duró bastante. Esto fue en tribunales federales, lo pueden googlear perfectamente, aparece, y realmente merece que se lean los fundamentos. Hay muchos fallos también referidos a la captura de datos, a la invasión de nuestra privacidad, de nuestros derechos personalísimos, de nuestra honra, de nuestro honor, de nuestra trayectoria, a través de blogs difamatorios, a través de captura de datos. Es decir, es todo, como dije, un espectro muy grande, y que no nos tenemos que dejar avasallar y tenemos que luchar contra eso si nos violan nuestra privacidad, nuestra dignidad, nuestro honor, nuestro buen nombre, en términos de Código Civil y Comercial que está vigente en Argentina. Por lo tanto, y acá también paso un mini chivo y un anuncio, que sería que se comuniquen con nosotros a través de un grupo de abogados y abogadas que trabajamos en Abogados Asociados Rosarios ASR. Es una página de Facebook y contestamos de inmediato, y ya tenemos realmente bastantes casos de estos, de ciberacoso y sobre todo de violencia laboral, de humillaciones y de maltrato. En AZ 92.7 finaliza espacio publicitario. Desde el 92.7 de frecuencia modulada está transmitiendo
AZ92.7 MHz. Las 24 horas y los 365 días del año. AZ92.7. Estamos en todas partes. Estamos nuevamente en otro programa de Abrir los Ojos en nuestro nuevo horario de 19 a 20. Y hoy tenemos otro cambio más. Parece que este 2021 ha venido con muchas modificaciones, muchas alteraciones. Acá se ríe Pablo. Y yo también, ¿qué tal, Pablo? Porque ahora me han dejado sola. Me siento una Robinson Crusoe, vamos a decirlo así, en términos absolutamente nada de anglicismos, en términos castizos españoles, porque hoy, por una situación, no sé si de fuerza mayor, como abogada digo, no sé, se verá, está sujeto a prueba, estoy yo sola piloteando el timón con, por supuesto, Pablo, el operador, porque si no, no podríamos salir al aire desde ya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a quienes nos están viendo, nos están escuchando fundamentalmente, y les reiteramos que mañana, si no lo pueden escuchar en su totalidad, hoy, o no lo quieren hacer por una situación X, pueden ver, pueden escuchar fundamentalmente este programa, iba a decir el programa, el día sábado de 19 a 20 horas, no de 18 a 19 como se anunció el viernes pasado, sino los días sábados de 19 a 20, en lo que va del mes de marzo. En esta nueva emisión de Abrir los Ojos, vamos a tener, por un lado, una columna en donde se va a hablar de algo que ha ido cada vez más increyendo, ¿no? Que es el tema de la enorme cantidad y el enorme aumento de los delitos a través de la tecnología digital, es decir, de los ciberdelitos. Producto de la pandemia, producto de numerosas causales, pero convengamos que el aislamiento, la pandemia y toda esta situación que es tan anómala dentro de nuestras características de seres humanos y que nos obligan, querramos o no, sistemáticamente para insertarnos dentro de un sistema, ya sea en nuestras relaciones familiares, sociales, profesionales, laborales, en la tecnología digital, inclusive percibir haberes, bueno, en las múltiples formas, aplicaciones, etcétera, etcétera, tenemos que recurrir, como dije, a la tecnología digital, y de ahí muchos se toman de esos datos que hacen a la intimidad, a la privacidad, a esos derechos personalísimos que constitucionalmente están amparados por el principio del habeas data. Entonces, hay toda una delgada línea que muchas veces se viola sistemáticamente, que es entre la privacidad, los derechos personalísimos de cada ser humano y trasladar esos datos a la tecnología digital, porque si no, no podemos funcionar dentro del actual sistema. De eso vamos a hablar dentro de unos minutos. Y por supuesto en programas sucesivos, porque es un tema que da para hablar mucho, porque ya está instalada el tema de la tecnología digital en todos los aspectos de la vida. Y por otro lado, y no en modo menor, todo lo contrario,
tendremos la palabra de un eminente abogado laboralista con mayúsculas, como lo es el doctor, el profesor Antonio Barrera Nicholson, conocido como Tony Barrera Nicholson, el creador de un grupo muy ágil, dinámico y muy progresista, como lo fue el grupo 14 bis, que él mismo disolvió en el mes de agosto del año pasado. El doctor Barrera Nicholson vive en provincia de Buenos Aires, concretamente en Quilmes, pero es ciudadano no solamente de Argentina, sino del mundo. Es una personalidad ampliamente conocida en el mundo académico, ha disertado en numerosos países, sobre todo de Centroamérica y de Latinoamérica. Además, es miembro honorario de numerosas universidades, ya digo, de Latinoamérica. Es director de la Escuela de Derecho del Trabajo, Juan Vialet Macé, que fue uno de los que inició Vialet Macé, ¿no?, el derecho del trabajo en la República Argentina en los inicios del siglo XX y prácticamente fines del siglo XIX. Por otro lado, es el miembro honorario del Foro de Institutos de Derecho del Trabajo, de los colegios de abogados de las provincias de Buenos Aires. Bueno, es además miembro del comité editorial de una editorial, valga la redundancia jurídica, RPAR, que es muy conocida. Por supuesto, ha escrito numerosos libros, es publicista, conferencista. Bien, una persona que conoce no solamente desde el punto de vista estrictamente académico el derecho del trabajo, sino en la praxis, es decir, en la práctica, y con principios muy firmes que aún mantiene a través de los años de experiencia, de profesión y de trayectoria. Por otro lado, tendremos como siempre la parte de noticias, y antes del primer bloque, más que bloque podría decir el primer corte, el corte musical, no tengo que olvidar un detalle que después se va a ampliar, referido a un incidente muy desagradable, que es lo más suave que puedo decir, provocado por un señor que conduce o conducía unidades de taxis y que lamentablemente dejó muy mal parados a quienes conducen las unidades con dignidad, con respeto, que hay muchos y muchas. Esta persona, no voy a dar el nombre porque no interesa el tema del nombre, es la actitud, es la conducta, es el gesto. Ayer, en un acto de brutal violencia, en una manifestación que yo la considero muy viable contra la implementación de la aplicación Uber en Rosario, concretamente. Ya en Argentina, en otros lugares está funcionando, ¿no? En el mundo también. Estas aplicaciones que también hablaremos en otro programa, que son bastante engañosas y que violan sistemáticamente el derecho laboral de los trabajadores y de las trabajadoras. Bueno, este señor, en vez de hacer un acto de protesta legítimo, como debería ser, se baja los pantalones, insulta, agrede, ya con ese gesto, en un acto tremendo, bestial, atávico, de violencia de género a una periodista. Y, por supuesto, esta compañera, con quien me solidarizo como mujer y como persona que lucha desde hace años y va a continuar haciéndolo por los derechos de la mujer y de los seres humanos en general, por supuesto, una catarata de, de insultos, de improperios y demás. Así que, lamentablemente, no es el único caso, pero tampoco podemos estigmatizar a todas los taxistas. No he escuchado, por otro lado, y esto hago un paréntesis que no es menor, una voz clara, directa, firme y contundente del sindicato que nuclea a los taxistas, a quienes considero que es deplorable, y lo digo con todas las letras. Es pro-patronal, por lo tanto, es la antítesis de lo que debe ser una entidad sindical, y no es la única.
Existen muchas en la República Argentina y, por supuesto, en la ciudad de Rosario, de mayor, de menor envergadura, con más o menos afiliados o afiliadas, que tienen actitudes plenamente machistas y repletas, exudantes de violencia de género, no más por quienes la componen, ¿no? Que son en su mayoría hombres y conceden ciertas secretarías, las de la mujer, y no más como si fuéramos discapacitadas per secula seculorum las mujeres, y no auténticas luchadoras por y para los derechos de todos y todas las trabajadoras y trabajadores. Y lo dijo quien, y lo está diciendo, quien trabajó durante muchos años en un gremio, en un sindicato de mucha importancia en esta ciudad. Bueno, vamos ahora a un corte y nos encontraremos en el próximo bloque.